esperando la lluvia, tardías de lluvia, sobre nuestras cosechas, Señor amado. Eres el Dios de la lluvia, por favor envía tu lluvia, Señor, en tu tiempo, porque de largo tiempo, Señor, hemos estado esperando tu visitación. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, precioso esta mañana. Envía tu lluvia, Señor, sobre nuestra tierra. Envía tu Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Señor mío y Dios mío, tú reinarás sobre todas las cosas. En ti esperaremos, porque en ti creemos, oh mi Señor, mi esperanza y mi roca. Gracias. Digo que no escuché las palabras de Ana por aquello que dijo Elías, sino porque Ana derramó su alma delante de mí, porque expuso su corazón frente a la queja que tenía y porque se humilló ante el que podía oírla. Y os pregunto, ¿cuándo os humillaréis delante de mí y expondréis vuestros corazones y derramaréis vuestras almas delante del que puede librarte de tus caminos y llevarte a la gloriosa presencia del amado y responder conforme a mi corazón? Ven, ven, que yo te espero anhelante, porque yo soy tu Dios y espero el clamor de tu boca. Él es
escuchó que había una nube como la palma de la mano en el cielo y entendió que venía la lluvia. Esta es la respuesta y así la debes buscar de rodillas, porque el Espíritu Santo está pronto para ser derramado, pero es necesario que haya vasijas dispuestas para recibirlo. Recordad en los tiempos de Elías cómo claudicaban entre dos pensamientos, si servir a Jehová o servir a Baal. Pero había un remanente reservado para Jehová, que no había doblado rodilla a Baal. Hay un remanente que clama desde la tierra. Hay un remanente que ya no soporta el sequedal. Hay un remanente que clama por esa lluvia, porque sin esa lluvia no se podrá terminar esta caminata. Os estáis apercibiendo de los tiempos, porque aquí yo os digo que he de pasar por este lugar, pero ¿cuántos estáis apercibidos sabiendo que yo puedo tocarte, sabiendo que yo puedo derramar esta lluvia preciosa sobre ti? Yo os digo, preparaos, disponed vuestros corazones. En verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Maestro, déjame, yo voy a entierro a mi padre. Hoy él le dijo que los muertos entierren a sus muertos. Y yo os digo, en este día no es tiempo ya de que
gracia. Pero ¿cuántos de vosotros, amén? ¿Y cuántos de vosotros has clamado? Bástame tu gracia, Señor. Bástame tu gracia. Pero yo te digo hoy, mi gracia está disponible para cada uno de vosotros. Está disponible mi gracia en ese lugar celestial, en ese lugar conmigo. Pero es necesario también que confiéis en vuestro Dios, en el fuerte de Jacob, en la roca de Israel. Es necesario que en tu Dios pongáis tu confianza. Muchas veces te has sentado a la mesa servida por el rey de Babilonia y has comido y has bebido de lo que él te ha ofrecido y has contaminado tu corazón. Ahora pues, hoy yo te sirvo mi mesa, alimento que no perece, maná y agua de la roca. Oh, amado y soberano, te imploramos, Señor, al igual que el rey Salomón, danos la sabiduría, el conocimiento para saber gobernar en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros hogares. Oh, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Sobre esta congregación, para que nuestra carne, Señor, sea muerta, Señor, para poder dar nuestra vida por aquellos necesitados. Solamente Dios, a través del Espíritu Santo, nosotros podremos dar vida a otros, sanar a los quebrantados de corazón. Derrama hoy, Señor, el Espíritu Santo y llénanos, Señor, por favor. Y todo eres codiciable, Señor. Te agradecemos tu maravillosa presencia en medio de nosotros, Señor. Agradecemos tu maravillosa presencia en medio de nosotros, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana por un espíritu de revelación, Señor. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Espíritu precioso, sopla sobre los 4 puntos de este lugar, Señor, y háblanos, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos amados.
En el capítulo 1, en los primeros capítulos del libro del Génesis, encontramos 3 referencias claras al Espíritu Santo. Y a la obra del Espíritu Santo. La primera está en Génesis 1:2. Y dice que por cuanto la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, entonces el Espíritu de Dios se movía sobre esa situación. Esta es la primera referencia que encontramos clara del Espíritu Santo moviéndose sobre la tierra que estaba desordenada y vacía. Habían tinieblas. El Espíritu de Dios estaba ahí, hermanos, para arreglar ese desorden. La segunda mención que tenemos al Espíritu Santo la encontramos en el capítulo 2 y el versículo número 7. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Amén. La segunda mención del Espíritu Santo clara aquí en Génesis 2 es cuando el Señor sopla en la nariz del hombre aliento de vida, y eso hizo del hombre un ser viviente, porque es en la obra del Espíritu. Esto está claramente referenciado en Juan 20 y el versículo 21. Quiero que vayamos ahí. Es lo mismo que hizo el Señor en Juan 20 y el versículo 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Son lo mismo que Él hizo en Juan 20, es lo mismo que el Señor está haciendo en Génesis 2, soplando en el hombre, y en ese momento lo convierte en un ser viviente. El soplo del Señor es el que nos da vida, hermanos. Amén. Aleluya. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, uno, para ordenar nuestras vidas, para llenar nuestras vidas. Y también, hermanos, lo necesitamos para que Él sople aliento de vida sobre nosotros, como esta mañana. Él ha soplado aliento de vida, amén. Es la única forma en la que nos convertimos en seres vivientes, sensibles a Dios, conscientes del Señor, si el Espíritu Santo sopla sobre nosotros. Pero la tercera mención la encontramos un poco más abajo, y vamos a leer desde el verso 8 de Génesis 2. Y Jehová Dios planta un huerto en Edén. Y tengo muchas razones, por el tiempo no lo voy a tocar, para creer que este huerto está hablando del corazón del hombre. Él planta un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado, que claramente es una figura de Cristo. Y en el verso 9 encontramos la condición del hombre.
En el verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Creo que siempre el Señor deja la posibilidad para que nosotros podamos acceder a uno de estos tres tipos de árboles, para que accedamos a cosas buenas y comer de ellas, o accedamos al árbol de la vida y comer de él, o accedamos al árbol de la ciencia del bien y del mal y comer de él. Estas tres posibilidades siempre estarán en el corazón del hombre. Y solo quiero leer el verso 10 para agregar algo en el verso 9. Y dice: y salía de Edén un río que regaba el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Yo creo que este río del verso 10 es la tercera mención al Espíritu Santo. El río que riega el corazón del hombre. El río que riega el corazón del hombre. Este río del Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a escoger. Habían 3 tipos de árboles. Árboles que eran buenos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero es interesante encontrar en el Apocalipsis 22, y quiero que vayamos ahí. Vamos al Apocalipsis 22 y el versículo número 1. Encontramos el huerto, encontramos el río de vida y encontramos también árboles. Pero en el Apocalipsis 22 tenemos el mismo cuadro, porque dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, pero aquí salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces Edén es una figura también del trono, ustedes entienden. Dice que de Edén salía un río, y aquí estamos viendo un río también limpio de agua de vida, resplandeciente, que sale del trono de Dios. Pero aquí el Señor está reinando en el corazón. Aleluya, amén. Qué deseo más precioso, que Dios reine en nuestros corazones. Pero hay otro detalle: y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es interesante también, hermanos, que en el Apocalipsis 22 ya no hay árboles buenos, ya no está el árbol de la ciencia, sino que está única y exclusivamente el árbol de la vida. Aleluya, porque el deseo del Señor es que nosotros comamos de ese árbol y solo de ese árbol. Amén. Es interesante también el versículo número 3 que dice de Apocalipsis 22, que dice que no había más maldición. Y es interesante también, regresando al Apocalipsis capítulo 2 y en realidad el capítulo 3, que sabemos que después de la caída hubo maldiciones que el Señor derramó. Una de ellas la encontramos en 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, hermanos, en el Apocalipsis 22 encontramos que la maldición es quitada también, amén. Encontramos ese río de vida, encontramos el árbol de vida. Ya no encontramos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el Señor está reinando en los corazones. Gloria a Dios, amén. Mi deseo esta mañana es hablar del río de Dios, del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu. Les repito, hay 3 menciones claras, 3 menciones claras al Espíritu Santo. Y la tercera es este río, que ya vamos a ver enseguida. Pero quiero hablarles un poco acerca de el río del Espíritu. Y quiero que vayamos a Romanos, al capítulo número 8 y el versículo número 11. Me interesa, hermanos. Antes de ir a Romanos 8, quiero que echemos un vistazo en Juan 14 y 16. Porque en Juan 14 el Espíritu Santo es llamado el otro consolador.
Y dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador, que lo necesitamos, hermanos amados, amén. Necesitamos, y sabemos que está hablando del Espíritu Santo, ya lo leeremos con mayor claridad, pero dice que Él os dará otro consolador, porque miren, hermanos, así en este tiempo que vivimos, sobre todo, necesitamos al Espíritu Santo que consuele nuestros corazones. Esa es una de las cosas que Él hace, consolar los corazones, consolar a los corazones. Les daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 17 lo hace claro, dice: el Espíritu de verdad. ¿Quién es ese consolador? Entonces es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que consuela nuestros corazones. Aleluya, alabo al Señor, hermanos. Él se fue, dice: yo ya no estaré, pero en lugar de mí estará el Espíritu Santo que consolará sus corazones, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Aleluya. Y me gusta el versículo 18 porque dice: no os dejaré huérfanos. O sea, yo me voy, pero yo estaré en la persona del Espíritu Santo y vendré a vosotros. Jesucristo está en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Amén. Con razón dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Pero quiero que veamos algunas otras cosas en Romanos capítulo 8 y el versículo número 11. Algo más del Espíritu Santo me encanta. El Espíritu Santo hace lo que Cristo Jesús hizo con sus discípulos en su primera venida. El Espíritu Santo puede ser tan real a nosotros, sentirlo tan cerca de nosotros, oír su voz. Dice Romanos 8 también, hermanos, que Él nos guiará. Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía. Y son cosas que debemos pedirle: guíanos, consuélanos, háblanos, danos vida. Pero dice en 8 y el versículo número 11: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Ahí lo dice: el Espíritu que moraba en Cristo Jesús y que lo levantó de los muertos. ¿Cuál es la obra también del Espíritu Santo, hermanos? Levantarnos de la muerte. Y quiero hablarle brevemente también de eso, hermanos, brevemente de eso, para que se enamoren del Espíritu Santo y vean la necesidad que tenemos de que Él sea nuestro amigo cercano, el que nos gobierna, el que nos habla, el que nos redarguye, el que nos enseña. Hay mucho acerca del Espíritu Santo, pero quiero terminar de leer el versículo 11. Dice que el Espíritu levantó de los muertos a Jesús, el cual mora también ¿dónde? En nosotros. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sí, dicen amén, pero ni siquiera entendemos lo que ahí está hablando. El Espíritu Santo dice que va a vivificar estos cuerpos. ¿Qué es eso, Señor? Vivificar el cuerpo, este cuerpo que tenemos, hermanos. Aquí mismo dice que es un cuerpo muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu Santo va a vivificar este cuerpo. ¿Cuántos anhelan eso? Y lo van a anhelar aún más cuando se den cuenta del significado de eso. Por el tiempo no voy a compartir todo Corintios 15, pero vamos a 1 Corintios 15. Yo he estado compartiendo esto en un grupo, pienso hacerlo en varios, porque quiero que entiendan la obra del Espíritu Santo. Yo les digo que la Biblia dice que Cristo Jesús fue primicias de la resurrección.
Pero si somos honestos, antes de Cristo Jesús habían resucitado otros. Uno de ellos, solo por mencionar uno, Lázaro. ¿Cuál fue la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo Jesús? Lázaro también, después de 3 días de muerto, fue levantado de la tumba. Pero hubo una diferencia significativa, porque esa es la resurrección que el Espíritu Santo va a darnos a nosotros. Aleluya, amén. Si lo seguimos, si lo obedecemos, si caminamos con Él, el Espíritu Santo va a resucitar nuestros cuerpos. Pero no solo va a levantarnos de la muerte, porque todos los seres humanos serán levantados de la muerte, unos para vida eterna y otros para confusión eterna. Ayer estábamos escuchando a un hombre. Él era un vendedor de marihuana y drogas, y era un hombre viviendo una vida desordenada y vacía. Y el hombre murió, pero el Señor le permitió volver a la vida. Entonces él estaba testificando lo que sucedió. Él dice que él llegó al infierno. Hermanos, no estaba ni hablando con palabras religiosas el hombre. Solo estaba llorando y agradecido de no haberse quedado en ese lugar. Porque todos seremos resucitados, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza eterna. El hombre fue llevado al infierno y narra unas cosas espantosas. Tratan de escenificarlas. Horrible, hermanos, horrible. Él murió en un accidente automovilístico. Iba con su novia, también una drogadicta. Se estrellaron en un carro, hermanos, y él salió disparado a un lago y ahí se ahogó. Después de ese lago él fue llevado al infierno, y lo que ese hombre narra es espantoso, 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 horrible. Dice que ahí estaba su abuela, ahí estaban unos familiares de él, y le decían: tranquilo, que nada te va a suceder, tranquilo, que nada te va a suceder. Y el hombre era llevado al infierno, y era llevado al infierno cuando el Señor se le apareció y le dice que va a darle una oportunidad más. Oh, hermanos, miren, cuando yo miraba eso, porque él narraba su vida, una cosa es cierta: Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios es en extremo misericordioso. Amén. Él perdió un brazo en ese accidente, pero quiero hablarles de la diferencia de resucitar como Lázaro y de resucitar como Cristo Jesús, porque Él es llamado primicia de la resurrección. Pero como les digo, otros habían resucitado, pero la diferencia está en el cuerpo, con el cuerpo que resucitamos. Lázaro resucitó con su mismo cuerpo, y Lázaro volvió a morir. Pero la resurrección de que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros está descrita en el versículo 42. Voy a ser puntual. Y dice: así también es la resurrección de los muertos, pero la resurrección que viene a través del Espíritu Santo. Y dice: se siembra en corrupción y resucita ¿en qué? ¿Cómo dice ahí, hermanos? En incorrupción. El griego dice una existencia interminable, pero está en el cuerpo, ¿entienden? ¿Están entendiendo, hermanos? Está hablando de un cuerpo, no está hablando de una vida eterna pero fuera del cuerpo. Está hablando de la resurrección, está hablando de volver a recibir el cuerpo. Está hablando de volver a recibir el cuerpo. Y dice que la forma en la que el Espíritu Santo nos resucita es que recibiremos cuerpos, hermanos, incorruptibles. O sea, ¿qué está diciendo? Que nunca más un hombre así puede llegar a morir. Que gloria, ¿no? Yo no sé, hermanos, ustedes, yo creo que la mayoría, o tal vez no todos, ojalá, pero ven esas películas de Superman y se emocionan. Pero cuando oyen hablar del Espíritu Santo,
Hermanos, un cuerpo incorruptible. ¿Sabe lo que es eso? Pueden darte 20,000 balazos, hermanos. Pueden tirarte una bomba atómica, que el cuerpo no muere. Y voy a mostrárselos también en un ejemplo. Podría mostrarles dos, pero voy a mostrarles uno. Ni siquiera el de Cristo Jesús, pero un cuerpo incorruptible. La segunda cosa que recibe, se siembra en deshonra, porque así es nuestro cuerpo, hermanos, en deshonra, y resucita un cuerpo glorioso, la gloria de Dios. Y acuérdense, está hablando de cuerpo, o sea que se puede tocar, puede comer pescado, puede comer, puede caminar, pero es indestructible. Uno. La segunda cosa que heredamos si caminamos con el Espíritu Santo es un cuerpo glorioso, lleno de la gloria de Dios. Aleluya, hermanos, amén. Un cuerpo lleno de la gloria de Dios. Y la tercera cosa que se hereda, hermanos, dice, se siembra en debilidad y resucitará ¿en qué? Un cuerpo, hermanos, poderoso, con poderes, hermanos, ilimitados, sobrenaturales. Ustedes logran entender eso. Un cuerpo poderosísimo, hermanos, como Cristo Jesús, poderoso. Él no oraba, Padre, sánalo, sino que Él lo sanaba. Sé sano. Él no oraba, Padre, devuélvele la vista, sino que Él tocaba los ojos y le regresaba la vista. Él no oró, resucítalo, Padre. Él lo resucitó, poderoso. Si obedecemos al Espíritu de santidad, hermanos, amén. Si amamos ese río, si llega a ser nuestro amigo el Espíritu Santo. Y quiero mostrarles, hermanos, una pareja, así. Vamos al Apocalipsis, al capítulo 11. Al Apocalipsis, al capítulo 11, encontramos lo que el título de ese capítulo es en la Biblia Reina Valera, los dos testigos. En el Apocalipsis 11 encontramos la historia de los dos testigos. Y dice el verso 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son ¿quiénes? Los dos olivos. ¿Qué es el olivo? Es una figura del Espíritu Santo. Los dos olivos y los dos candeleros. ¿Qué hace el aceite? El aceite, una figura del Espíritu Santo, también es el candelero que están delante del Dios de toda la tierra. Aleluya. Los dos ungidos. Y miren lo que dice el verso 5 de estos dos ungidos. Si alguno quiere dañarlos, ¿qué sucede? Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Creen que tienen temor estos dos ungidos de ir aún al Congreso, de ir a donde sea, hermanos, y llevar la palabra del Señor? Amén. No tienen ningún temor, hermanos amados. ¿Se acuerdan del profeta? Si soy hombre de Dios, fuego caiga sobre ustedes y los consuma. Estos dos ungidos, si alguno quiere hacerle daño, es decir, nadie podrá hacerle daño, porque son indestructibles. Aleluya, amén. Y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Qué belleza, ¿no, hermanos amados? Y estos son poderosos, dice el versículo 6. Miren, resucitarán en poder también. Son poderosos para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran.
Y cuando hayan acabado el testimonio su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¡Ay, los mató! Pero hermanos, es solo con un propósito aún mayor. Es con un propósito aún mayor. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén. Y los moradores de la tierra, miren lo que dice el verso: los moradores, todos los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a todos los moradores de la tierra. Aleluya. ¿Saben lo que creemos? Que estos dos testigos son dos compañías, hombres ungidos. Amén. Hombres ungidos, guiados por el Espíritu, levantados, que le creyeron, que no dudaron, que entregaron sus vidas completamente al Señor. Y el Señor los usó. Me encantaría leerles aún más, hermanos, pero un poco más. Y después de 3 días y medio, el verso 11, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Resurrección, ¿sí o no? Y que dice: y cayó gran temor sobre los que los vieron. Saben, el Espíritu Santo, hermanos, quiere conformar la vida de Cristo en nosotros. Aleluya, amén. Pero la pregunta importante, y lo que vamos a estar estudiando, lo importante es: ¿estás tú permitiendo que el Espíritu Santo quite de ti, por ejemplo, la amargura, el mal carácter? ¿Estás permitiendo tú que el Espíritu Santo trate con tu vida? Porque de eso se trata esta mañana, hermanos. De eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Y quiero ver algunas cosas más de Apocalipsis. La resurrección, hombres indestructibles. El apóstol Pablo decía: a fin de conocerle y el poder de la resurrección, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oh, qué gloria, hermanos, amén. Qué gloria lo que viene, ¿no les parece, hermanos? Pero para los que vivieron en la carne, los que decidieron deleitarse en la carne, deleitar la carne y hacer a un lado, a silenciar el espíritu. Romanos 8, hermanos, sigue diciendo: porque no somos deudores de la carne, para que sirvamos a la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces seréis vivificados. Es lo que está diciendo. Y esto es ser vivificados, alcanzar hasta donde el Señor quiera llevarnos. Hombres que permitieron la obra del Espíritu en sus vidas. ¿Cuántos quieren ser candidatos, amados hermanos? Es que viene, miren, viene un tiempo gloriosísimo sobre esta tierra. Gloriosísimo sobre esta tierra. Esta tierra va a ver la gloria de Dios moviéndose. Esta tierra, hermano, va a conocer los hijos maduros de Dios. Esta tierra va a conocer lo que hemos llamado el hijo varón manifestándose. Y hay una sola cosa que evitaría eso, y es tu amor por el mundo y la carne. Y hay una sola cosa que lograría esto, y es tu amor por la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Aleluya. Satanás trata de borrar, hermanos. Yo estuve enviando un video que me envió un hermano acerca de la evolución. Es interesantísimo. El que no lo ha recibido,
bien puede, y algún hermano que lo haya recibido, pídaselo, porque es un testimonio científico de hombres de Dios. La conclusión de ellos es que el gran error de la humanidad es medir la escala de la tierra en millones de años, porque ellos dicen que la faz de la tierra podría haber sido cambiada en días. Escuchan, en días. Una de las cosas que me gustó es que encontraron, hermanos, el cuerno de uno de esos animales prehistóricos y lo ponen al microscopio. Lo podemos ver ahí también, hermanos, y aún tiene células. Y el cuerno se puede estirar. Entonces ellos decían, ¿podría esto tener millones de años? No tiene millones de años. Y ellos decían, la tierra es más joven de lo que los hombres creen. La tierra es más joven de lo que Satanás ha hecho creer, que son millones de años evolucionando. Mentira, hermanos. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Aleluya. Días tal y como nosotros los conocemos, de 24 horas. Ese es nuestro Dios. Pero Satanás quiere borrar la obra del Señor, hermanos. Y por eso es que, conociendo la naturaleza de la carne, al hombre le lanza placeres, inventa placeres. Hermanos, le da un corazón rebelde que no se somete, le tira placeres, como les decía el jueves, hermanos. Placeres, y el hombre se los come. Y esos placeres son veneno para el espíritu. Pero si hoy, hermanos, decidimos apartar el veneno de Satanás y este mundo y comer del árbol de vida y beber del río de vida, hermanos, veremos esta gloria que viene. Veremos esta gloria que viene. Aleluya, amén. Y quizás no solo la veremos, sino que si la misericordia de Dios nos alcanza, participaremos. Si llegamos a amar la justicia tanto y a aborrecer con todo nuestro corazón la iniquidad, Dios va a usarnos. Dios va a usarnos. Aleluya, aleluya. Estos hombres tienen poder para herir la tierra cuantas veces quieran con plagas. El mundo va a experimentar plagas. Tenemos el ejemplo de Moisés, ¿sí o no, hermanos? El ejemplo de Moisés. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió en Egipto. Nuevamente el Señor va a volver a levantar un ejército de hombres valientes. Uno de los capítulos nos habla acerca de los 144,000. Es el Apocalipsis 14. 144,000 hombres. Me gusta ver la descripción de estos 144,000. Dice que ellos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y no está hablando de algo natural. Obviamente, hermanos, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y miren el detalle del verso 5. Y estoy leyendo Apocalipsis 14. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aleluya. Y miren, hermanos, para que ustedes comiencen a estudiar y que se cuestionen, el versículo 6: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Ángeles predicando? No es lo que el Señor dice. ¿Quiénes son los que predican? Hombres, porque la palabra ángeles traduce en el griego mensajeros. Estos ángeles que vemos aquí, hermanos, son los mensajeros que el Señor va a levantar. Y me gusta el mensaje que ellos dan en el verso 7. Y me estoy desviando un poco del río, pero quiero compartírselos. El verso 7 dice a gran voz. ¿Qué es lo que dice? Lo primero que dice, y lo más importante, hermanos: teman a Dios. Teman a Dios.
¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es fuego consumidor. Y no puede existir el amor a Dios si los hombres no le tememos a Dios. El mensaje de estos para el mundo es: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy es día de eso, hermanos. Hoy es día de eso. Hoy es día que deberíamos de estar en nuestras rodillas diciéndole: Señor, que yo te tema. ¿Me están escuchando? Lo veremos. Lo veremos. Lo veremos, hermanos. Lo veremos dentro de poco. Oh, gloria a Dios. Deberían de escuchar aquellos creacionistas aún una prédica de hermano Marvin hablando del ADN. La evolución es, miren, hermanos, no existe un número para hablar de la probabilidad de la evolución. No existe un número. El desarrollo científico y el estudio del ADN han manifestado que es completamente imposible la evolución. Hay una sola cosa que sí es completamente posible, y es la creación de un Dios tierno y amoroso que nos ama, y en su amor nos ha dado su Espíritu Santo. Sé que el Espíritu está en medio de nosotros, hermanos, esta mañana. Él quiere moverse. Darnos vida. Darnos vida, aleluya. Pero quiero que volvamos a Génesis, al capítulo número 2. Podría haber utilizado otras porciones para compartir esto, pero creo que el Señor quiere que yo lo comparta desde aquí, desde Génesis 2, y que le echemos un vistazo al río. El río que en el Apocalipsis 22 sale del trono, el río que en Génesis sale del huerto. Este río, hermanos, vamos a leer y a estudiar uno solo de sus brazos. Uno solo de sus brazos. El nombre del río que hoy estudiaremos es el río Pisón, que riega el huerto. El nombre de este río era Pisón. Y esta es la obra del Espíritu. La palabra Pisón se traduce derramarse. Puede también traducirse llenarse. Y la palabra que me gusta a mí de esto es beber a grandes tajos. Eso es el río que riega el árbol de vida. Es el río del Salmo número 1, que dice: como árbol plantado junto a corrientes de agua, que hace que dé su fruto a su tiempo y su hoja no caiga. Este río, hermanos amados, Pisón, traduce beber a grandes tajos. Oh, cómo necesitamos eso, amén. Miren, hermanos, necesitamos beber del río de Dios a grandes tajos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pero si nuestra alma está saciada
con el agua del río de Babilonia. Hermanos, no vamos a beber de este río. Este río precioso, hermanos, es para los sedientos. Aleluya. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este río es para los sedientos. Y quiero que veamos este río, hermanos, y vamos a Efesios, al capítulo número 5. Hagamos lo que aquí nos dice el Señor. Efesios capítulo 5. Y quiero leer algunos versículos porque Él quiere, miren hermanos, yo sé que el Espíritu quiere llenarnos. Quiere que bebamos a grandes tajos, pero aquí en Efesios 5 hay un mapa de este río, de cómo beber a grandes tajos. Y vamos a leer desde el versículo, quisiera leer más, pero leamos el versículo 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en el versículo 4 hay una lista de eso: palabras deshonestas, truhanerías, fornicaciones, inmundicias, avaricias, que es idolatría. Por estas cosas dice el Señor, que nadie os engañe. No, hermano, puedes vivir así. No, por estas cosas viene la ira de Dios. Y hay un día que describe el Señor en el libro del Apocalipsis que se llama el día de su ira. Él va a derramar su ira sobre esta tierra. Y el verso 7 dice: no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y nos dice algo lindo en el verso 9: porque lo que del Espíritu viene es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Debemos saber qué es agradable al Señor. Te pregunto, ¿tu vida es agradable al Señor? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. La palabra reprenderlas también puede traducirse como contradecir las tinieblas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice el Señor, reprendedlas. Aleluya, amén. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Él dice: reprendan las obras de las tinieblas, y va a enseñarnos cómo. Verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y miren, hermanos, lo que dice el verso 16: aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque estos días son malos. Y pueden hacer, hermanos, que nos distraigamos y no aprovechemos el tiempo, porque hay un tiempo. Hay un tiempo. Nosotros no estamos para perder el tiempo. No estamos para perder el tiempo, hermanos. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, y saber que estos días son malos. Vivimos en días malos, ¿sí o no, hermanos amados? Amén. Vivimos en días malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que nos quede clara la voluntad del Señor esta mañana, en el nombre de Dios. La voluntad de Dios, verso 18: 1. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra traduce libertinaje.
¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Miren, la voluntad de Dios es que no nos embriaguemos con vino. Y sabemos que no está hablando solamente del vino natural, sino que está hablando del vino de este mundo. El vino al cual Daniel se negó a beber, ¿recuerdan? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y con el vino de Babilonia. No os embriaguéis con vino, porque el resultado del vino es libertinaje. Antes de eso, sed que llenos del Espíritu Santo. Y eso es pisón. Eso es pisón. Ser lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo viene por nuestra boca. Dice el verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Qué lindo eso. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, les pregunto, ¿qué tan importante es la alabanza? ¿Qué tan importante es la alabanza, hermanos? A ver, muy importante la alabanza, hermanos. Que hablemos entre nosotros. La alabanza, hermanos, es lo que nos llena del Espíritu Santo, en lo que está diciendo. La alabanza en nuestra casa es lo que va a hacer que nuestras casas sean vivificadas, nuestra vida sea vivificada. La alabanza. Y finalmente el verso 20 hay otra cosa. Dice, dando siempre gracias por todo. Aleluya, amén. Esas personas que viven quejándose por el calor, por el frío, por esto, aquello, hermanos, no. El Señor dice, dando gracias a Dios por todo. Amén, amén. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Hermano, dándole gracias a Dios por todo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios, hermanos, aún por las cosas negativas que les han sucedido? Y le decimos, Señor, yo necesitaba eso. Dándole gracias a Dios por todo. Y esto es pisón. Él quiere que seamos llenos de su Espíritu. Me encanta, hermanos, Efesios. Vamos a tener una reunión de matrimonios dentro de poco. Y quiero compartir esta segunda parte. Hay un ingrediente en los matrimonios que debe existir. Sin ese ingrediente no hay nada. Solo hay dos personas, tal vez durmiendo en la misma cama, viviendo en la misma casa. Pero hay un ingrediente que dice la Biblia. Y dice el verso 21, solo quiero mencionarlos para que estén deseosos de esa reunión de matrimonios. Someteos unos a otros, ¿cómo? Si no hay temor de Dios, no hay hogar. Si no hay temor de Dios, no hay hogar. No hay hogar. El ingrediente más importante en los hogares es el temor de Dios. Y por eso sigue diciendo, ahí sigue hablando acerca de las parejas, de las mujeres, de los hombres. El temor de Dios es el ingrediente más importante en el hogar. El temor de Dios es el ingrediente más importante en la vida del ser humano, del cristiano. El temor de Dios. Pero no voy a seguir hablando de eso. Dice, y regresemos a Génesis 2, porque hay algo interesante. El río Pisón, el Espíritu Santo bebiéndolo. El Espíritu Santo llenándonos a través de que nosotros con nuestros labios bendigamos al Señor. Que tengamos un corazón agradecido al Señor. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Amén. Un corazón agradecido. Yo te agradezco, Señor. Te agradezco por todo, Señor. Aleluya. Porque sé que tú, Señor precioso, conoces mi acostarme y mi levantarme. Aleluya. Amén. El Señor conoce tu vida. Ni un cabello de tu cabeza cae sin que la voluntad de Dios esté manifiesta. Yo lo creo esta mañana. Yo lo creo esta mañana, hermanos. Creo que el Señor precioso me ama y que Él sabe por qué ha permitido situaciones en mi vida, de las cuales yo lo único que tengo que decirle es gracias. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias. Pero este río es interesante, hermanos, porque el río Pisón, en el verso 11 del capítulo 2 de Génesis, dice que hace algo, y es que rodea la tierra de Ávila. Eso es lo que hace ese río, rodea la tierra de Ávila. Esto es algo físico, es algo real, así ocurrió. Dios hizo este río y esta tierra, pero también nos revela verdades espirituales para nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo quiere rodearnos en un momento especial de nuestras vidas, porque de este momento especial es que salen los 3 elementos que se hallan en Ávila. Dice que en la tierra de Ávila se halla oro, bedilio y ónice. Esto es lo que va a dar a luz. Miren, el Espíritu Santo quiere rodearnos, quiere llenarnos. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito, hermanos, es que todos nosotros seremos llevados a la tierra de Ávila. La tierra de Ávila tiene una traducción interesantísima. La tierra de Ávila traduce dolores de parto. La tierra de Ávila también traduce angustia. La tierra de Ávila también traduce aflicción, traduce dolor, traduce también engendrar, traduce estremecer y traduce también herir. La vida brota de la muerte, hermanos, pero no estamos solos. El Espíritu Santo Consolador está rodeándonos. Amén. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios y conozcamos a nuestro Señor. Conoceremos a nuestro Señor en el desierto. Conoceremos a nuestro Señor atravesando el desierto en la tierra de Ávila. En la tierra de Ávila hay dolor, hay heridas, hay angustia. Pero ahí también, hermanos, daremos a luz la vida preciosa del oro. Ahí dice que había oro en esa tierra. Ahí dice que había bedilio y había ónice. Por eso es que dice la Escritura que lo primero que hace el Espíritu Santo en el Jordán es que llena la vida de Cristo. Y literalmente dice el siguiente versículo que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Aleluya, amén. El Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado, hermanos, porque es necesario. Es necesario para conocer al Señor, es necesario entrar en aflicciones. Aleluya. Las aflicciones no son agradables, pero las aflicciones son las que van a producir en nosotros el oro. ¿Qué hacemos en las aflicciones? Por eso es que el Espíritu Santo rodea la tierra de Ávila, la está circulando, nos está alimentando, nos está haciendo la función consolándonos, dándonos vida, hermanos, para que de estas situaciones nosotros saquemos el oro. Y el oro para mí, hermanos, son 2 cosas. Mateo 11 y versículo 29 nos dice que es el oro. El oro son las 2 cosas más preciosas de la vida de Cristo. Escúchenlas, hermanos. Son las 2 cosas más preciosas que Cristo quiere heredar a sus hijos: el oro. Hay 2 cosas que son las más preciosas. Mateo 11 y 29 nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Hermanos, yo sé que el dolor o saca a los hombres más iracundos y saca a los hombres en actitudes de amargura, o saca a los hombres con el oro de Dios. Amén.
mansos y humildes. Porque la aflicción, hermanos, la aflicción que produce vida necesita humildad. La humildad, y ambas tienen que ver con nuestros derechos, con demandar nuestros derechos. Nosotros podemos demandar los derechos de hijos, o podemos demandar los derechos a los hombres, pero estos dos elementos, hermanos, son los que va a dar fruto la aflicción. Lo que va a sacar la aflicción en nuestras vidas, hermanos, es que ya no demandaremos nuestros derechos. Aleluya. Yo alabo al Señor esta mañana. Alabo al Señor esta mañana, hermanos, porque Él quiere llevarnos ahí a que dejemos nuestros derechos en el altar, tanto con los hombres como con Dios mismo, y que confiemos en Él. Dos cosas que traen la aflicción, hermanos: humildad y mansedumbre. Oh Jesús, fórmala en nosotros, aleluya. Forma ese oro, Señor, lléname con tu espíritu, Señor. Quiero ir a Ávila, Señor, y con seguridad que la mayoría de los que estamos aquí estamos ahí en Ávila. Y en Ávila, en medio de la aflicción, hermanos, brotará el oro, porque no demandaremos nuestros derechos, ni los hombres, ni delante del Creador. Nos postraremos delante del Creador y le diremos: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Aleluya. Hágase tu voluntad, hágase lo que tú has escogido para mí, Señor. Pero ayúdame a pasar por esto, Señor precioso. Ayúdame a pasar por esto, Señor. No más nuestros derechos. ¿Cuántos quieren rendir sus derechos esta mañana? Con conciencia, amados hermanos. Con conciencia, porque los derechos del hombre, el Señor permite que sean pisoteados, y eso nos aflige. Que otros hermanos vengan y nos pisoteen nuestros derechos. Pero ¿cuántos van a dejar que el Señor sea su escudo? Aleluya. En Ávila conocemos eso, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos rodee esta mañana. Y cada día que Él sea nuestro amigo íntimo, nuestro gran consolador. Y ahí hay bedilio, dice. El bedilio, según Números 11 y el versículo número 7, dice que el maná tenía ese color, era como bedilio. Y el maná es su palabra. Amén. El maná es su palabra viva. Me encanta leer Juan 6 y el versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Su palabra. ¿Cómo necesitamos oír su palabra? Aleluya. ¿Cómo necesito esta mañana oír su voz preciosa, amorosa? ¿Cómo necesito oír su palabra? No la palabra de los hombres, hermanos, sino la palabra de Dios, que levanta a los muertos. Aleluya. Que nos levanta, gloria a Dios. Dice que Moisés estaba en aquella situación en Mara. Hermanos, a mí me gusta Mara, porque en Mara es donde conocemos al Señor. Todos, hermanos, en Mara estaban gritando, quejándose por esa situación que les había venido, mas Moisés estaba postrado, no demandando sus derechos.
Él estaba postrado ahí, hermanos, y diciéndole: Padre, ¿qué hago? Padre, háblame. Y el Padre le dice: toma ese madero y mételo en las aguas, y las aguas amargas se convertirán en dulces. Aleluya. Esa es la palabra que necesitamos. Esa es la palabra. Una palabra del Señor. Y es lo que nos lleva también a Ávila, hermanos. La aflicción, el dolor, las heridas nos llevan a buscar una palabra de Dios. Bendito el Señor, amén. Bendita sea su palabra, hermanos amados, que da vida a los muertos, que nos levanta. ¿Cuántos esta mañana necesitan una palabra de Dios en sus vidas? ¿Cuántos necesitan una palabra? Digámosle: Señor, necesito una palabra en el desierto. Y el Señor le dijo: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Él es la voz que nos habla en el desierto, hermanos. Necesitamos una palabra esta mañana urgentemente. Los que la necesitan, Dios va a dárselas, porque Él es misericordioso, porque Él nos ha rodeado con su espíritu. Y la otra cosa que encontramos, hermanos, es ónice. Y en el libro de Job, en el capítulo 28, y no voy a ir ahí por el tiempo, hermanos, sin embargo es hermoso este capítulo de Job. El capítulo de Job, hermanos, es hermoso, porque ahí nos dice que el ónice lo compara con la sabiduría y la inteligencia. En los primeros años de su vida de crecimiento de Cristo Jesús, la Biblia dice que Él crecía en sabiduría. Él crecía en sabiduría. La sabiduría es la que nos aparta de los lazos de la muerte. Aleluya. ¿Cuántos jóvenes esta mañana necesitan la sabiduría? Una convicción aquí adentro, porque la sabiduría es un espíritu. La sabiduría es un espíritu. Yo doy testimonio de eso, hermanos. La sabiduría no viene aquí, no llega a la mente. La sabiduría llega al corazón y hace que el hombre se aparte de los lazos de la muerte. La sabiduría no son ideas, y la sabiduría es fruto del temor de Dios. Aleluya. El río de Dios, hermanos. El río de Dios. Quiero que pidamos estas tres cosas esta mañana, hermanos. No más demandar mis derechos, ni delante de Dios, ni delante de los hombres. El que necesita esta mañana el maná, la palabra viva de Dios, para salir de alguna situación de su vida, Dios puede dársela hoy. Y el que necesita sabiduría, pídasela a Dios. Quiero que nos pongamos en pie, hermanos amados. Oh Señor, no perdamos el espíritu, hermanos. No importa tú quién seas. ¿Qué necesitas esta mañana en tu aflicción?
Si te has estado llenando del Espíritu, con seguridad que el Señor te va a llevar al desierto, a Ávila, porque te ama, porque Él te ama, porque Él sabe que de ahí sacarás el oro, el bedilio y el ónice. Oh Jesús, río de Dios. Quiero que cantemos este canto, hermanos, y si hay alguna necesidad hoy, el altar está abierto para venir a los pies del Señor, a los pies del Señor precioso, a sus pies, a sus pies. Ven a sus pies, ven sin temor a sus pies. Río de Dios, mi corazón yo rindo a ti. Río de Dios, mi todo entrego a ti. Río de Dios, mi vida tuya es. Mi vida tuya es. Mi Dios, mi Rey, el Maestro de mi ser. Quise recordar hace unos días un hombre que yo aprecié muchísimo. Su nombre es Jim Bakker. El hombre hizo atrocidades y era un hombre de Dios. Y hace poco un hombre que yo conozco estuvo con él y le dijo: hermano, él fue condenado a más de 20 años de cárcel. Y le dijo: hermano, ¿por qué hiciste eso? Porque lo conocí como mi Salvador, pero no como mi Señor, le dijo. Tú puedes haber conocido a Cristo Jesús como tu Salvador, pero si no lo haces tu Señor, vas a fracasar en tu vida. Hoy es el día, esta mañana. Sé que hay personas aquí que necesitan hacerlo su Señor y que tienen grandes debilidades, y sus debilidades los están arrastrando, los acercan cada día más al infierno. El Señor está aquí esta mañana para que lo hagamos nuestro Señor, no solo tu Salvador. Jim Bakker decía eso: mi error fue que lo hice mi Salvador, pero no mi Señor. Todos aquí, hermanos, que han sido tocados, que sienten que el Señor les ha hablado una palabra esta mañana, hazlo tu Señor y no solo tu Salvador. Volvamos a cantar este canto. Río de Dios, mi corazón yo rindo a ti. Ríndeselo. Mi corazón yo rindo
Entrégaselo, hoy es el día. Todo entrego a ti, río de Dios. Mi vida tuya es, mi vida tuya es. Mi Dios, mi Rey, mi Dios, mi Rey, el maestro de mi ser, el maestro de mi ser. Río de Dios, ¿qué riquezas quieres dar? ¿Qué riquezas quieres dar? Río de Dios, yo de Dios, anhelo hallar tu profundidad, anhelo hallar tu profundidad, tu voluntad buscaré con ardiente sed, fortaleza comience diciéndole: yo acepto, Señor, esta tribulación que ha venido sobre mi vida. Yo la acepto, Señor. Y dígale esta mañana: no demando mis derechos, no demando mis derechos. Dígale, por favor, urgente. Escuche el clamor del Espíritu y dígale: no demando mis derechos, Señor. Voy a rendir mis derechos, Señor, a ti, Dios. Voy a rendir mis derechos a ti. Y si son personas que te han estado haciendo daño, dile: yo voy a rendir mis derechos también, Señor precioso. Quiero el oro, quiero el oro. Levántale tus manos. Recibe el oro del Señor, el oro del Señor. Mansedumbre y humildad en esta prueba. Recibe el oro del Señor. El oro es su naturaleza mansa y humilde. Sé que hay personas que necesitan oír una palabra para seguir adelante. Una palabra, Señor. Deja caer una palabra. Deja caer el pan, Señor. Señor, deja caer el pan. Aún la
las migajas de tu mesa, Señor, son para nosotros. Señor, deja caer el pan de tu palabra. Deja caer el pan de tu amada hermana, la sabiduría de Dios la necesitamos. La sabiduría no es natural, no viene de tu cabeza, viene del espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es fruto del temor de Dios. Quiero que le pidas en esta hora. Abre tu corazón de par en par. Hoy es el momento para que el espíritu de sabiduría, madre que crías hijos, varón que tienes un hogar, el espíritu de sabiduría es para ti. Quiero que alcemos nuestras manos al cielo y le pidamos la sabiduría del espíritu de sabiduría.